Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a tu programa Minería Responsable. Recordarte que estamos en Agricultura TV todos los días martes a las 20 horas y el mismo día martes a las 22 horas a través de Radio Agricultura en el 92.1. También en Zapping en la señal 182. Hoy día tenemos un interesante invitado. Él es don Camilo Mejías, fundador de Ibring, a quien le damos la bienvenida. Camilo, gracias por estar con nosotros acá en Minería Responsable. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. Un placer estar en tu programa. Muchas gracias. Tenemos harto que conversar porque el tema del agua es un tema súper relevante en la minería y ustedes están haciendo algo muy importante como startup, ¿no? Están haciendo un tremendo aporte a la minería y quisiera que nos empezáramos, ¿no es cierto?, por contarle a la gente que nos está viendo en la casa y nos está escuchando en la radio, cómo nace Ibring. Perfecto. Bueno, Ibring es una empresa o una startup que ya nace hace 6 años en Concepción y nace después de haber culminado con los co-founders de ese momento nuestros doctorados, nuestros estudios doctorales y con la necesidad imperante de poder aportar, pero no solamente aportar hacia las universidades, sino sacar ese conocimiento académico y poderlo transformar en soluciones para una industria tan fuerte como la industria minera dentro de Chile y también del mundo. Entonces, ¿cómo podemos crear tecnologías desde Chile que las podemos exportar hacia el mundo? Y dentro de ese abanico, trabajar en temas como la recuperación de agua de los relaves de la minería. Oye, pero qué interesante. Ahora me imagino que, como decíamos en un principio, como startup, debe haber sido súper difícil en un principio, ¿no? ¿Les costó? Claro, o sea, a ver, esto hace 6 años, cuando se hablaba de emprendimiento e innovación en el diario, siempre aparecía, y sin menospreciar, una combi vendiendo café. ¿Y qué ese era el emprendimiento que había en Chile en ese momento? Uno lo relacionaba con eso, con un kiosquito, con un puestecito. Claro, y la innovación era hacer un nuevo Facebook, y las bases inclusive de los organismos públicos estaban orientadas a hacer Facebook y a hacer ese tipo de empresas. Y lo que nosotros estábamos haciendo era una empresa que pudiera albergar tecnología de investigación y desarrollo, tecnología de alta calidad. Ahora se le llama Deep Tech, pero en ese tiempo no existía ese término. Entonces nosotros navegábamos, naufragábamos entre el mundo académico, que lo estábamos saliéndonos desde ahí, hacia el mundo de la innovación que todavía se estaba conformando dentro de Chile. Ahora, cuéntanos un poco, tú nos hablaste un poco de salir de este ámbito al mundo, digamos. ¿Ustedes pensaron, Camilo, en algún minuto que desde Talcahuano podrían llegar tan lejos como están llegando ya? La verdad es que sí. Cuando nosotros creamos Ibring siempre fue con un enfoque global. Sin ir más lejos, justo antes de crearla, estábamos haciendo nuestras últimas pasantías en Europa y ahí entrevistamos bastante colegas especializados de diferentes países, Italia, Francia, Marruecos, entre otros, para ver cómo en sus países se daban este concepto de startup desde el ámbito del modelamiento matemático que aportaban hacia sus industrias locales. Y esto no es tan común. Existen grandes empresas que ya tienen 50, 100 años, como las grandes marcas que ocupamos nosotros en tecnología en el día a día. Pero todas estas grandes marcas siempre requieren empresas más pequeñas que puedan estar de alguna manera oliendo o mirando los nuevos horizontes que vengan, y esas son estas startups Deep Tech o de tecnología profunda. Y entonces cuando volvemos a Chile, la decisión fue o nos radicamos en el extranjero a seguir haciendo investigación, o nos volvemos a Chile y desde acá levantamos una empresa de cohorte mundial que podamos exportar tecnología. ¿Y por qué Chile y por qué Concepción o Talcahuano? Es porque tiene una gran presencia de universidades y en los estudiantes que son buenos a nivel mundial. Quizás acá en Chile no lo vemos tanto, pero la calidad del profesional chileno es muy bien reconocida. Entonces, haciendo buenas cosas acá, son muy buenas cosas en el extranjero. Eso es súper importante lo que tú estás diciendo, ¿ah? Porque de repente uno en su actitud chaquetera, vamos a decir así, uno siempre está mirando que el pasto del vecino es mejor, es más verde. Pero resulta que nosotros tenemos, hoy día lo hemos demostrado, y en la minería, ¿para qué decirlo? Por ejemplo, en el ámbito de la seguridad. La minería chilena en el ámbito minero es de primer nivel. Ahora, la tecnología, por lo que tú estás planteando, también es de primer nivel. Incluso podemos exportar tecnología, ¿no?
Claro, y también las implementaciones que acá se han hecho son súper buenas. Hace unos meses atrás me tocó participar en una encuesta mundial llevado por, entre otras universidades, la Universidad de Arizona, y visitamos algunas faenas acá y acá en Australia, en Suecia, y los estudios mostraban que el nivel de camiones autónomos y de tecnología autónoma que se está llevando en Chile en diferentes faenas es de los más altos del mundo que se tienen. Acto seguido me invitaron a exponer cómo es la innovación minera en Chile y cómo esto se puede exportar hacia el mundo. Hicimos una charla bien interesante en la Universidad de Arizona, que Arizona es cuna minera para muchas empresas y muchos head center mundiales que se dan en este lugar. Entonces, no solamente por ser Estados Unidos o por ser países que en otro tipo de industrias son súper avanzados, también lo son en la industria minera. Y en ese sentido, Chile tiene una gran ventaja y que no siempre nosotros nos damos cuenta de eso. Exacto. Ahora, yo creo que en ese contexto, para mí, la verdad es que te lo digo sinceramente, es un honor tener a Ibrin acá, porque nosotros hemos escuchado hablar muy bien de Ibrin. Sabemos que están posicionados de manera ya muy real y concreta en el área minera chilena. Y quisiera que tú me contaras, precisamente por esta experiencia que hoy día ya tienes, respecto de la sostenibilidad, perdón. ¿Cómo fusionan el uso sostenible de los recursos hídricos y la tecnología? Claro, bueno, nuestro propósito justamente es poder hacer la minería más sostenible a partir de la tecnología y de los datos. La tecnología se tiene que hacer con datos y con información y nosotros somos expertos en modelamiento. Y ahí tratamos de unir las dos cosas. Disculpa que te interrumpa, Camilo, pero la idea es que la gente que nos está viendo en la casa y que nos está escuchando en la radio tengan claros los conceptos, y para eso me gustaría que fuéramos lo más pedagógicos posible. Cuando hablas de metodología, ¿de qué estamos hablando específicamente? Para que la gente lo entienda con pera y manzana, digamos. Claro, bueno, primero que todo, ¿por qué es tan importante añadir tecnología a la industria minera? Porque como estamos haciendo la transición hacia la electromovilidad, cada vez requerimos minerales críticos que son cada vez más demandados. Entonces, sí o sí, la minería se va a seguir acentuando en el mundo, tanto para cobre, litio, cobalto, entre otros minerales. Y para esto ya no se puede solamente cavar y poder encontrar los minerales y después volver a hacer eso de manera física. Se tienen que hacer procesos automatizados. Okay. Y en ese sentido es donde nosotros añadimos tecnología a partir de los datos y la información. Cómo poder ocupar información para poder automatizar procesos que antes hacían manuales, que son súper rutinarios. A veces uno tiene que hacer rúbricas súper rutinarias. Nosotros automatizamos todo eso y cuando se automatiza ya podemos pasar a la siguiente etapa, predecir. Esto es lo mismo que en el COVID. En el COVID primero teníamos que habían ciertos casos, después pasamos a listas que decían hay tantos casos, hace una semana habían tantos, y después pasábamos a predicciones. Se ve que la tendencia de la curva en la próxima semana va a suceder tal cosa. Y con las predicciones podíamos tomar medidas mitigativas como las cuarentenas u otro tipo de cosas. De hecho, Ibrin participó activamente en los comités regionales y nacionales, estableciendo protocolos para los planes paso a paso, y esto de igual todo esto lo transformamos y lo llevamos después a servicios mineros, en lo que es la trazabilidad. Pero ese es el mejor ejemplo que yo creo que tenemos a mano en cómo la información, los datos, por sí solos solamente nos asustaban, pero bien ordenados nos ayudan a automatizar y luego predecir escenarios. Ahora, eso es lo que hace Ibrin. Y eso es lo que hacemos nosotros. Y desde ese punto de vista, insisto, ¿cómo fusionamos el recurso hídrico y la tecnología? Perfecto. Bueno, nuestro leitmotiv es poder recuperar el agua de los relaves. Así partimos e hicimos modelos para esto. Sin embargo, lo que nos dimos cuenta es que faltaba tecnología en que pudiera tomar más información, más datos. Y ahí es donde nosotros creamos una tecnología que se llama Genco, que lo que hace es poder medir ciertos parámetros del relave y de esa manera poder, algo súper técnico, dosificar floculante y recuperar mejor el agua. Entonces, creamos una tecnología patentada que la hemos mostrado en varios países. Con eso creamos un servicio y podemos entonces dar acciones para que los tomadores de decisiones puedan anticiparse a los escenarios críticos, porque en la minería todo el mundo siempre está corriendo por algo que sucedió. Lo que nosotros tratamos de hacer es proveer información para anticiparse a los escenarios adversos que vienen. Extraordinario. Ahora, Genco entonces si entiendo bien, es un software, ¿no? Es un software que tiene una maquinita que es un hardware. Es un software que resuelve todo, pero tuvimos que además añadirle un hardware que toma un dato que en la minería no se había tomado nunca, que se llama la velocidad de sedimentación en línea.
Esto siempre se tomaba, por ejemplo, en Chuquicamata. Si yo quería hacer un laboratorio, tenía que tomar una muestra, mandarla a Santiago, porque en la Antofagasta hace un tiempo tampoco habían tantos laboratorios. En Santiago me hacían el experimento en un laboratorio, me daban el dato y con ese dato podía tomar una acción. Estoy hablando de 15 días a veces, en el mejor de los casos, para poder tomar una decisión. En el mejor de los casos. Claro, y nosotros lo tenemos en una hora. Extraordinario. Ahora, ¿cuál crees tú que es la importancia, Camilo, de planificar las operaciones? ¿De qué sirve? Bueno, la planificación es realmente importante, sobre todo en la industria minera, que estamos hablando de miles de millones de dólares. Un 1%, un error en 1% son 200, 300 millones de dólares. Entonces nosotros no nos podemos equivocar en dónde está la ley del cobre, cuántos camiones vamos a utilizar para esto, cuál va a ser la velocidad, cómo es la dotación del personal y luego cómo es el procesamiento. Porque además hay que sincronizarlo con respecto a cuánto va a costar el cobre y quién lo va a demandar para el próximo año y así poder hacer el aprovisionamiento en dinero de un año hacia otro. O sea, la planificación es realmente vital y ahí hay mucho espacio para poder hacer mejoras. Nosotros actualmente estamos trabajando en algunas de estas con algunas compañías de las más importantes del país, pero es un tema en donde 1% o medio por ciento que uno mueva, que uno dice que es muy poquito, son cientos de millones de dólares. Extraordinario. Interesante conversación con don Camilo Mejía, fundador de eBrink. Camilo, vamos a ir a un pequeño corte comercial y vamos a seguir conversando respecto del agua y respecto a este software y de estos hardware que ustedes están hoy día poniendo en la minería como eBrink. Vamos a este pequeño corte comercial y ya volvemos. Nuestra minería es diversa. Participan distintos profesionales con vocación, juntos construyendo la minería del futuro. Conócelos en compromisominero.cl. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Bueno amigos, seguimos entonces haciendo minería responsable desde acá de los estudios de Agricultura Televisión y estamos conversando con don Camilo Mejías, quien es fundador de eBrink. Camilo, hay harta pregunta. Recién estábamos hablando de Genco, el tema del data, que es un tema súper importante, súper relevante hoy día en la minería, por un tema, como tú lo planteabas muy bien en el primer bloque, de lo que significa en cuanto a ahorro de dinero, digamos, en definitiva. Son cientos de millones de dólares, lo cual es una cifra bastante interesante. Pero cuéntanos un poco respecto de la recuperación de agua, que ustedes ahí tienen preponderancia como empresa. ¿Cómo y por qué la recuperación del agua? Bueno, en la minería el agua es uno de los recursos más importantes, contrario a lo que uno pensaría. Se ocupa para perforar, para poder moler y para poder procesar el mineral. Y muchas mineras se encuentran sin capacidad de crecer solamente por motivos de agua. Por eso hay grandes esfuerzos en la parte del agua. Ahora, si nos vamos al cobre y nos vamos a nivel mundial, a nivel global, la mayor cantidad de relaves que existen son a propósito del cobre. 46% de los relaves del mundo son de cobre. Y si Chile actualmente tiene los yacimientos más grandes y las reservas más grandes del mundo, el agua y los relaves van a ser un tema acá en Chile de aquí a los 100 o 200 años más. O sea, sí o sí es un tema, los relaves y el agua. Y la pregunta que nosotros nos hacíamos era, ¿cómo podemos tener estas postales de relave o de relaveras gigantes, pero sin tanta agua? Porque el agua puede contaminar la napa subterránea, hacer licuefacción y finalmente derrumbar los muros y destruir ciudades completas. Esto ha sucedido en Perú, en Canadá 2014, en Brasil 2015 y 2018. Son cosas recientes y Chile es un pasivo ambiental que tiene muy grande y la idea es cómo podemos disminuir ese riesgo, porque van a estar aquí para los próximos 200 años. Exacto. Y por eso nos pusimos el tema de sacarle el agua a los relaves de la minería. Ahora, si pudieras contarme desde el punto de vista práctico, yo insisto en el tema de que tratemos de ser bien pedagógicos. ¿Cómo eBrink hace para sacar esa agua en términos prácticos, digamos? Perfecto. Bueno, es súper sencillo. Cuéntanos. Nosotros, en la minería, antes de que se vaya al tranque de relave, pasa por una piscina que se llaman espesadores.
Y esta piscina es un elefante gigantesco que uno no puede mirarlo por dentro y solamente tiene que mirarlo por la parte de arriba. Son espejos de agua de color azul, que debería ser en teoría. Sin embargo, de vez en vez, porque suceden muchos imprevistos en la minería, esto empiezan a contaminar el agua de arriba, y cuando tú estás viendo esto, igual que las estrellas, estás viendo el pasado. Te demora 5 horas, cualquier reaccionamiento que tú hagas, 5 horas hace efecto, porque lo que tú estás viendo es algo que ya sucedió hace 5 horas atrás, se llama el tiempo de residencia. Entonces, en la minería, todas las personas que actúan con espesadores de relave siempre actúan 5 horas tarde. En el mejor de los casos 3 horas si el espesador es más pequeño, pero siempre es tarde. La pregunta que nos hacíamos es cómo podemos actuar antes que suceda, no después, porque maniobrar después solamente... Ya casi no tiene sentido. Ya no tiene sentido. Ya. Cuéntanos un poco ahora. Es súper interesante el tema, así que voy tratando de hacerte las preguntas que tengo acá, pero me van surgiendo también preguntas a medida que estoy escuchando, digamos. La necesidad de recuperación versus la situación mundial del agua. ¿Cómo ves eso? Te insisto, la necesidad de recuperación versus la situación mundial del agua. 0,5% de agua de una gran industria minera equivale a una ciudad completa. Recuperar 0,5% de agua. A una ciudad completa. Una ciudad de 40.000 habitantes completa. No te puedo creer. Entonces es grande no solamente en los costos económicos, sino también en la cantidad de agua que sucede. Entonces, acá hay varias formas. Claro, podríamos ocupar ese 0,5% para hacer crecer la mina, pero también podríamos ocuparlo para poder proveer el agua desalada o algún tipo de agua hacia las comunidades vecinas, y de esa manera proveer la escasez, sobre todo si la industria minera sucede en zonas desérticas. Pero ahora, 0,5% es mucho. Ahora, Camilo, tú acabas de tocar un tema que es súper importante también en la minería, que tiene que ver cómo se relacionan las mineras, la minería en general, con las comunidades. ¿Lo que hace Ibring tiene un impacto en las comunidades? Nuestro propósito es hacer la minería sostenible. La minería sí o sí va a seguir creciendo por, como les comentaba antes, como te comentaba, con respecto a la electromovilidad, que es la gran transición energética que estamos viviendo en esta década. Entonces la minería va a ser cada vez más grande y sí o sí tiene que relacionarse con la comunidad. Y como nosotros proveemos tecnologías para ser más autónomos y más sostenibles, sí beneficia a las comunidades aledañas en función de que se hacen menos emisiones al medio ambiente. Camilo, ¿por qué crees tú que es tan importante que la minería actual busque alternativas de sostenibilidad, por ejemplo? Bueno, porque son esenciales para la humanidad. O sea, todo lo que estamos haciendo actualmente como humanidad requiere minería. Entonces, muchas mineras en otros países, como en Panamá, que hace poco se paralizó una faena bien importante, en Perú, que de vez en vez suceden conflictos que llegan a conflictos armados y con muerte de personas, solamente por los conflictos de la industria con sus comunidades, habla de que hay un problema. Y que en Panamá, disculpa, pero en Panamá se paró la minería completa. Y era la minera no una más minera, importante. la completa. Y el país completo se volcó contra la minería. Entonces, en función que nosotros no sepamos llevar bien el tema de algo que es esencial para la humanidad, nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos. Uh-huh. Ahora hay un tema que, Camilo, que es súper importante, que ya hablamos de Genco, pero me interesa que hablemos de de cómo Ibring se relaciona con la tecnología. Que yo creo que ese es el gran... la punta de lanza que tienen ustedes. Ustedes también están hablando o cuentan con GeoRec. Exacto. Cuéntanos un poco qué es GeoRec. Bueno, GeoRec es un software que ayuda y asiste a los geotécnicos. Y es un software que nace en pandemia. De hecho, es bien interesante porque nace cuando tú ya no puedes visitar las faenas mineras, pero las faenas tienen que seguir. Y lo creamos una parte en Estados Unidos, una parte acá en Chile, alguna parte en España. Porque en la pandemia uno puede trabajar de manera virtual. Uh-huh. ¿Qué hace GeoRec? Asiste a los geotécnicos. El geotécnico en la minería, para homologar, vendría a ser como el ingeniero calculista en un edificio. Es el que se encarga que el talud no se caiga, que la galería se fortifique y uno pueda seguir avanzando para encontrar las vetas de mineral. El geólogo busca el mineral, el geotécnico fortifica el túnel si es que es minería subterránea, por ejemplo. Entonces, su trabajo es vital y su responsabilidad de que suceda algún tipo de accidente es muy alta. Y de hecho es civil también, es su responsabilidad civil, no solamente de la empresa. ¿Qué hace GeoRec?
hace que el trabajo de ellos sea mucho más rápido y eficiente. Ellos tienen que estar midiendo cada una de las fallas estructurales y lo tienen que estar haciendo a mano para poder pasarlo a otro software. Y la minería, como avanza tan rápido, siempre están atrasados por perforación o por geología que le demanda información. Nosotros automatizamos todo su proceso que era mecánico para levantar los elementos estructurales y poder proveer a veces información en tiempo real o en 2-3 segundos cuando ellos se demoraban 2 o 3 horas. Y aquí hay un tema súper interesante porque con el primer cliente que nos llama para esto, nos dice, nosotros le dijimos, nosotros somos expertos en tecnología, en agua y en matemáticas, no sé cómo te podemos ayudar si esto es geotecnia y geología. Y él nos dice, ustedes hicieron temas en COVID, lo que te comentaba de predicción, o sea, son expertos en datos y además están súper bien posicionados dentro de la industria minera, entonces estoy seguro que lo pueden resolver. Y de esa manera incorporamos también geólogos, pero resolvimos un tema en un área que nosotros no estábamos tan acostumbrados. Y finalmente con ellos digitalizamos 20 años de planos de minería subterránea que nunca lo habían tenido digitalizados cuando se los entregamos en físico. Después de la pandemia eran 4 tomos de 500 hojas cada uno con un montón de datos que ellos nunca antes habían tenido acceso, porque estaban ahí en fotos. Entonces tenían que cada una de las fotos seleccionarlas. Y aquí terminamos la alfombra, es como que a mano tenga que ver cuántos pelitos tiene la alfombra. Exacto. Imposible. Container de información. Exacto. Entonces acá nosotros pudimos sacar la foto completa, digitalizar todos los elementos y esto es como una plasticina. Como tenemos todo digitalizado, podemos manipularlo para hacer informes, para hacer predicciones, para poder hacer que otros colegas puedan acceder a la información y no solamente el único que estaba trabajando en eso. En definitiva, es ayudar un poco a la eficiencia. Es la productividad, justamente. La productividad, exacto. La seguridad, la calidad y la sostenibilidad. Claro, y justamente en el tema en donde la seguridad es muy relevante. O sea, ellos tienen que tener todos los datos porque si es que no, peligra muchas veces la galería. Ahora, ustedes, yo encuentro súper importante lo que ustedes están haciendo porque lo conversábamos hace un rato. El tema de la seguridad hoy día es súper relevante en la minería y somos muy bien mirados, estamos en el número 1 en seguridad en minería. Entonces, Ibrin está haciendo su gran aporte. Yo diría que no es un granito, sino que es un gran aporte el que está haciendo Ibrin a la seguridad en el proceso minero, digamos. Claro, nosotros buscamos que la minería sea poder proveer esta tecnología para que sea mucho más sostenible, mucho más segura y podamos hacer frente a toda esta transición energética. Sí, no es menor que todos los países actualmente están mirando con quién aliarse porque finalmente requieren cobre, requieren litio, requieren cobalto. Y ahí hay un tremendo problema geopolítico e importa mucho que los yacimientos se vuelvan muy competitivos porque actualmente hemos estado casi aislados exportando cobre, pero se nos está viniendo el problema que a veces sucede en Medio Oriente, se va a venir a los países que exportan estos minerales. Entonces sí o sí tenemos que ser muy eficientes y muy seguros en nuestras operaciones para poder competir y poder proveer minerales de calidad. Ahora ustedes como empresa, yo sé que Ibrin está, insisto, está bien, también, perdonando la expresión, bien a caballo con el tema de la tecnología, por lo tanto van a poder enfrentar cuando se venga para acá esa ola que se viene, ya van a estar ustedes y la minería, que la que está trabajando con ustedes ya va a estar bien preparada, digamos. Claro, de hecho eso es súper importante, Claudio. Nosotros cuando nos conformamos como Ibrin, era un grupo de doctores en diferentes ciencias que quería hacer una empresa y eso era muy extraño acá en Chile. Entonces nosotros decíamos, cuando por la ley de becas CONICET y todos los doctores que tienen que volver a Chile y no encuentren trabajo y vayan a tener que en la universidad y vayan a tener que hacer su empresa, nosotros vamos a estar, como dices tú, a caballo y vamos a decir, oye, acá hay un camino creado de cómo la ciencia puede contribuir a la industria y no solamente hacia las universidades, hacia la industria para poder generar finalmente cosas más productivas desde Chile hacia el mundo. Ahora yo quiero transparentar algo que estábamos conversando fuera de cámara, si tú me lo permites, respecto de... Tú eres matemático de profesión. Sí. ¿Cómo derivaste a ser un empresario relacionado con la minería, digamos? Porque sentía que la universidad no era capaz de poder sacar esta tecnología. La universidad se esfuerza mucho en poder sacar el paper y sacar que el estudiante sea profesional. Muchas veces las universidades dicen que pueden hacer más cosas, pero ese es su core business. Entonces, que desde ahí salgan las tecnologías que la industria va a ocupar, no es tan así. De ahí salen las ideas.
pero quien las materializa no puede ser ese entorno que yo lo aprecio mucho, que tengo muchos amigos ahí. Tienen que ser entornos intermedios que se llaman empresas de base científica y tecnológica. Entonces salto del mundo universitario en donde tenía todo, o sea, yo como perfil investigador tengo paper de modelamiento de espesamiento con reacciones químicas, tengo harta investigación súper profunda sobre eso. Pero dejo todo eso de lado porque cuando voy a hablar con el viejo minero, el viejo no me dice, oye, qué bonito el paper que tú escribiste, me dice, solucioname este problema que me está explotando. Exacto. Y es otro código que la universidad no lo entiende, se tiene que ver desde fuera. Don Camilo Mejías, fundador de eBrink, muchas gracias por estar con nosotros. Realmente ha sido un gusto conversar contigo. Nos queda muchas preguntas por hacer, pero ya lo conversábamos. Yo creo que vas a seguir estando con nosotros para que sigamos resolviendo e informando un poco a la población que nos está viendo, a la gente que nos está viendo, respecto de cómo se hace una minería responsable. Muchas gracias por la invitación, Claudio. Solo mencionar que, claro, lo que yo he conversado acá tiene que ver mucho con el perfil de hacer la transición hacia la academia, pero uno de los grandes pasos que nosotros hicimos fue incorporar ingenieros especialistas, viejos especialistas de 25, 30 años dentro de la industria para poder realmente abrir los ojos y ver cómo el cliente minero, el que tiene el dolor, nosotros tenemos que proveer la solución y no solamente desde un Olimpo a veces académico, sino poder mezclar lo que es la experiencia en terreno con la experiencia científica. Y esas dos cosas son las que conforman eBrink actualmente. Esas dos cosas conforman el traje a medida. Tal cual. Don Camilo, gracias por estar con nosotros. Ha sido un verdadero gusto. Un gusto. Esta es su casa. Cuando usted quiera, Minería Responsable lo recibe acá gratamente. Muchas gracias. Amigos, esto ha sido todo desde los estudios de Agricultura Televisión. Esto fue una vez más Minería Responsable.